invitación, gracias a las religiosas de la casa por la acogida. Yo siempre que escucha uno la presentación con el currículum, pues recuerda a su madre, ¿no? A mi madre, y tenemos un refrán en mi tierra, puede que en más sitios, ¿no? Aquello de que al cocer siempre mengua. Bueno, luego la realidad es un poco menos de lo que parece. Y con eso de las responsabilidades también voy a citar a mi madre, una gran teóloga. La primera vez que me hicieron superior, mi madre me dice: Pablo, ¿superior en qué? Y ya para acabar de solucionarlo, cuando me hicieron provincial, me dice: tu general parece buena persona, pero no sabía que la compañía de Jesús tenía tantos problemas, ¿no? Bueno, madre no hay más que una. En este tiempo que voy a compartir con vosotros, forzosamente breve por temas de avión, aunque ya sabéis que dicen que la fiera más terrible sobre la faz de la tierra es un cura diciendo que va a ser breve, pues voy a intentar contestar a una pregunta, y es: ¿qué podemos hacer? Y en ese podemos quiero decir qué puede hacer la Iglesia para ayudar a los que se encuentran en situaciones familiares complejas. El camino que me propongo recorrer es el siguiente. En primer lugar, decir una palabra sobre lo que significa acompañamiento o acompañar, y sobre lo que significa lo que la Iglesia entiende por situaciones complejas, dolorosas, difíciles o irregulares. Dada la amplitud del tema, en un segundo momento me voy a fijar en dos de estas situaciones. Una, la atención pastoral a familias en las que existe un problema de violencia doméstica, y en la atención pastoral, y en un segundo momento, en la atención pastoral a familias formadas por católicos divorciados vueltos a casar. Si nos da tiempo, y espero que nos dé tiempo, porque no querría obviar ese tema, y más en el periodo intersesiones del sínodo en el que estamos, me gustaría también decir una palabra sobre el tema de la recepción de la comunión por parte de los católicos divorciados vueltos a casar por lo civil, ¿no? Así pues, primero, acompañamiento particular, acompañamiento pastoral y situaciones irregulares. El ambiente, el contexto en el que me voy a mover es el de la teología pastoral. Como saben, la teología pastoral es aquel tratado de la teología que reflexiona sobre las acciones de la Iglesia. La Iglesia, tal y como ya decía Padre Ranner, tal y como recoge después el Gaudium et Spes, la Iglesia se autoedifica, está continuamente edificándose, autorrealizándose a través de las acciones. La teología pastoral, desde ese punto de vista, lo que estudia, en lo que presta atención es a las acciones de la Iglesia, las acciones que la Iglesia hace para crear comunidad, para anunciar el Evangelio, para servir a los pobres, etc. Pues bien, quiero situarme, como digo, en el ámbito de la teología pastoral y sobre todo en una de las ramas de la teología pastoral, o en una de las funciones de la teología pastoral. Es lo que se llama, o lo que entendemos por función normativa. La misma palabra normativa puede tener algunos matices que puede que no sean tan positivos, pero en realidad la función normativa de la teología pastoral se refiere a la tarea de la teología pastoral que intenta discernir horizontes y soñar futuros. Bueno, pues en ese ámbito me voy a mover. Discernir horizontes y soñar futuros. Evidentemente, no solo debemos de tener presente el punto de vista de la teología pastoral, también necesitamos tener presente el punto de vista de la dogmática, de la moral, del derecho canónico, también de las ciencias humanas, sobre todo de la psicología. Vamos a barrer un poco para casa. Pero la clave, creo yo, consiste y seguirá consistiendo en el futuro en dos elementos. El primer elemento es el sentido común del pueblo de Dios. Y otro segundo elemento aún más importante, que es ese sentimiento tan presente en Jesús y que los evangelios sinópticos nos lo expresan a través del verbo griego esplagnisomai. No quiero sonar pedante, pero puede ayudar mucho. El esplagnisomai es luego un verbo que luego se va a traducir, o una palabra también que se va a traducir por sentir compasión, sentir misericordia.
Pero splagnisomai es mucho más que eso, ¿no? Mi profesor de griego bíblico decía, splagnisomai es, para que os hagáis una idea, lo que siente una madre cuando ve que a su hijo le va a atropellar un coche. Pues lo que siente y lo que está dispuesto a hacer, eso es splagnisomai. Nosotros lo hemos traducido por misericordia, que tampoco está mal, pero splagnisomai tiene más que ver con la conmoción de las entrañas. Esplagma en griego son las entrañas, también puede ser el útero femenino, es el interior del cuerpo, ¿no? Pues bien, difícilmente la Iglesia va a poder acompañar a personas en dificultad si no utiliza la Iglesia el sentido común. Y difícilmente podrá la Iglesia acompañar a personas en dificultades si no sentimos que se nos conmueven las entrañas. En todo caso, y con esto ya adelanto alguna conclusión, debemos reflexionar, y eso es a lo que también se dedica la teología pastoral, en qué tiene que decir la pastoral concreta de la Iglesia a nuestros contemporáneos que buscan con honestidad a Dios. Y lo buscan de diversas maneras. Hay personas que buscan a Dios desde la pacífica posesión de su fe. Hay personas que siempre han creído en Dios y le buscan. Hay personas que creen en Dios pero no creen en la religión, o como se suele decir, creo en Dios pero no creo en los curas. Hay también personas que están confusas, hay personas que están en búsqueda, hay personas que están explorando, también hay personas que están regresando a Dios. Bueno, pues, ¿qué puede decir la Iglesia y hacer la Iglesia para ser significante, para ayudar a esas personas en su camino concreto de búsqueda de Dios? ¿Qué entendemos por acompañar? ¿Qué es el acompañamiento? Acompañamiento pastoral, en este caso. Siempre yo suelo recurrir al diccionario de la Real Academia. Pero para el verbo acompañar, más que un buen diccionario de la lengua, ayuda un buen diccionario de sinónimos y un buen diccionario de antónimos. Si miran un buen diccionario de sinónimos, verán que los sinónimos principales de acompañar son juntarse, unirse, asociarse, incluir, compartir y participar. Pero todavía es más revelador los antónimos de acompañar. ¿Qué es lo opuesto a acompañar? Abandonar, dejar, excluir y separar. Por ello, acompañamiento es lo contrario a abandono, dejación, exclusión y separación. Y sin dejar del todo la consideración lingüística, solo una palabra sobre la etimología del verbo acompañar. Acompañar, como saben, viene del castellano antiguo, de compaña, pero compaña viene del latín, compania. Y compania, como sin duda también saben, es una palabra latina compuesta de otras dos palabras latinas, de cum y de panis. Exactamente, la etimología de acompañar es compartir el pan. Eso significa acompañar. Así pues, acompañar significará lo contrario a abandonar, dejar, excluir y separar. Acompañar es compartir el pan. Así pues, la pregunta que nos hacemos, la pregunta del millón, es ¿qué puede hacer la Iglesia para unirse, para incluir, para hacer participar y, lo que es más importante, para compartir el pan con los que se encuentran en situaciones complejas, dolorosas, difíciles o consideradas por la Iglesia como irregulares? Soy consciente, no nos vamos a engañar, que aunque de Roma vengan vientos nuevos, hoy por hoy abordar este tema constituye como mínimo, si me permiten una expresión coloquial, meterse en un jardín. Pero no les oculto que merece la pena correr el riesgo. Porque miren, seguro que lo saben, es un jardín que está habitado por hijos e hijas de Dios que sufren y que a menudo están desorientados, perplejos y no pocas veces enfadados. Son hijos e hijas de Dios que en no pocas ocasiones se sienten abandonados, incomprendidos y en ocasiones tratados injustamente.
Hablar de situaciones irregulares hoy en día significa hablar de desafíos a la pastoral de la Iglesia. Una Iglesia que es muy consciente, como bien señalaban los obispos del Rin, de la región del Rin, el cardenal Lehmann, el cardenal Kasper, como ya decían en los años 80, el derecho canónico puede instituir solo una norma generalmente válida. No puede reglamentar todos los casos individuales, a veces muy complejos. Por este motivo, se aclarará en el coloquio pastoral si lo que vale en general resulta verdadero también en la situación concreta. Atención a la diversidad. Lo mismo que la Lode propugnaba en la educación, lo necesitamos en la pastoral. En la pastoral de la Iglesia no vale el chocolate para todos. Necesitamos acompañar a las personas en la situación concreta en la que se encuentran, en la situación concreta en la que se encuentran en su búsqueda de Dios. Probablemente más de uno de ustedes, más de una de ustedes conozcan una poesía de Mario Benedetti que se llama Teoría de conjuntos. Dice así: cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía. En algunos casos, la suma de armonías puede ser casi empalagosa. En otros, el conjunto de desarmonías produce algo aún mejor que la belleza. Yo creo que vivimos en un momento histórico en el que ya no existe esa suma de armonías. Entre paréntesis les digo, si es que alguna vez existió. Es preciso, creo yo, buscar ese algo mejor de la belleza que se esconde tras nuestros conjuntos de desarmonías. ¿Qué dos ámbitos, qué dos áreas de atención pastoral, qué target, qué objetivos, en qué grupos humanos me quiero fijar? Les decía, me voy a ocupar ahora de las familias que sufren violencia doméstica y, posteriormente, de las familias de católicos divorciados vueltos a casar. Les traduzco una carta de una mujer maltratada a su hijo que recoge Del Martin, una psicóloga norteamericana que escribe el primer gran libro sobre el tema de la violencia machista, sobre el tema de la violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja. Se titula el libro Battered Wives, Mujeres Maltratadas. Está escrito en el 76 e incomprensiblemente no está traducido al castellano. Dice así: muy pronto en nuestro matrimonio fui a un sacerdote que me dijo, después de hablar conmigo, que mi esposo verdaderamente no quería hacerme daño. Simplemente estaba confuso e inseguro. Me animó a ser más tolerante y comprensiva. Más importante aún, me dijeron que le perdonara por los golpes, como Cristo me había perdonado en la cruz. E hice eso también. Probablemente la mayoría de nosotros, si no todos, estaremos de acuerdo en que esta intervención del sacerdote es absolutamente negativa. Justifica hasta cierto punto la agresión, responsabiliza a la mujer de su maltrato, le aconseja continuar la relación con su maltratador y, por si esto fuera poco, malusa, es decir, abusa de lo que entendemos por perdón cristiano. Es evidente que, gracias a Dios, la formación, mentalización y concienciación referente a la violencia machista ha crecido, aunque las últimas encuestas con jóvenes en España nos den un toque de atención. Pero, en mi trabajo con mujeres maltratadas en 3 países tan diferentes como Rumanía, Estados Unidos y España, les puedo decir que he encontrado muy a menudo este tipo de acercamiento por parte de miembros de la Iglesia. Antes que nada, solo unos pocos números por si nos pueden ayudar. Entre 1968 y 2010, es decir, 42 años, en 42 años ETA asesinó vilmente a 829 personas. En 15 años, de 1999 a 2014, ya hay más mujeres
vilmente asesinadas por aquellos que dicen que las aman. Otro dato, si les puede ayudar. Entre el año 2007 y el año 2011, en el territorio nacional hubo 700.000 denuncias por violencia machista, por maltrato doméstico. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer como Iglesia para atender pastoralmente a estas familias? Lo primero, yo les recomendaría que leyeran 3 documentos eclesiales, que a mi juicio son los más valientes, los más claros y los pastoralmente más cercanos a la realidad de las mujeres maltratadas. Como es lógico, pertenecen a iglesias del ámbito anglosajón, que van muy por delante de nosotros en esto. Las iglesias de Norteamérica y la iglesia de Nueva Zelanda. De los 3, les voy a subrayar solo uno. When I call for help, cuando pido ayuda. Si entran en la página de la Conferencia Episcopal Norteamericana, la ventaja de que cada vez haya más católicos que hablan español en Estados Unidos, pues nos da la ventaja de que ya los obispos norteamericanos escriben siempre sus documentos bilingües. O sea que si no pueden leer inglés, no tienen excusa. Están traducidos también al castellano. Respuesta pastoral a la violencia doméstica. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en el acompañamiento pastoral a estas familias? Primero, yo creo que tenemos que ser conscientes a nivel de Iglesia y a nivel personal, como agentes de pastoral, de 4 errores en los que caemos muy frecuentemente. Primer error, el desconocimiento de en qué consiste la violencia doméstica. Este desconocimiento suele ir de la mano con tomar iniciativas que van más allá de la preparación o del conocimiento que se tiene. La buena intención es absolutamente indispensable, pero es también absolutamente insuficiente. Es necesario que los agentes de pastoral conozcan las dinámicas del maltrato, que sepan distinguir bien las situaciones. Y desde luego no ir más allá de la capacidad, de las actitudes, de las aptitudes y del conocimiento que se tiene. La buena intención no basta. La violencia machista es algo suficientemente grave como para que dependa solo de la buena voluntad. Como digo, es muy importante, pero es absolutamente insuficiente. Segundo error, la reconciliación prematura. Este suele ser un error en el que caemos sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral. Y es que debemos saber que en el ámbito de la violencia doméstica, de la violencia machista, no funcionan herramientas que sí funcionan en otros ámbitos de la pastoral. Por ejemplo, es absolutamente erróneo tener una charla conjunta. ¿Por qué? Porque da lo mismo lo arrepentido que te parezca el maltratador. Da lo mismo lo avergonzado y da lo mismo lo sincero que te parezca al pedir perdón. Cuando vuelvan a casa, a esa mujer le van a golpear como nunca antes la habían golpeado. Esto no lo digo yo, lo dice la realidad. Por eso es absolutamente desaconsejable, absolutamente es lo peor que podemos hacer, tener una charla conjunta entre la víctima y el maltratador. Desde este punto de vista, pues para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los agentes de pastoral, pues hombre, en el fondo somos buenas personas, ¿no? Y consideramos que lo prioritario es mantener la familia. Consideramos que lo prioritario es que no se rompa el matrimonio. Pues bien, en la atención pastoral a familias donde se da la violencia doméstica, lo prioritario no es mantener a la pareja unida. Lo prioritario es proteger a la mujer. Lo prioritario es la seguridad de la mujer y de los hijos, si los hay. Miren, la experiencia nos dice que la auténtica reconciliación, si es que se produce, que es algo muy difícil, solo puede ocurrir una vez que la mujer ha sido protegida y el perpetrador ha sido detenido, juzgado y condenado, asumiendo su responsabilidad.
Y también la experiencia nos dice que ese maltratador, además de asumir la responsabilidad, necesitará ayuda profesional. Yo suelo decir que la primera intervención psicológica y pastoral con un maltratador es hacerle descubrir que esposas, además de mujeres casadas, significan unas argollitas que te ponen en la muñeca. Sin esto, les aseguro que la vida me ha ido haciendo bastante pesimista en esto. Pero desde luego, nada sin que la mujer sea protegida y sin que el maltratador asuma su responsabilidad. Tercer error, el silencio. La mujer maltratada está aislada y ella a menudo cree que es la causante del problema. Yo siempre suelo decir que el maltratador un día pegará a su mujer porque la comida está caliente. Otro día le pegará porque la comida está fría. Y otro día le pegará porque la comida está templada. Porque el tema no es la temperatura de la comida. El único responsable del maltrato es el maltratador. Yo conozco muchos casos en los que la Iglesia era el único lugar al que el maltratador dejaba a su víctima ir sola. Pues bien, si esa persona nunca escucha en una homilía o en una charla hablar sobre el problema, se va a sentir más aislada y no va a encontrar fácilmente, o no va a encontrar fácil sincerarse con un sacerdote, con una religiosa, con un catequista, con un compañero. Yo a veces pienso, cuando considero el tiempo que dedicamos en nuestras homilías, en nuestras catequesis, en nuestros documentos oficiales, en nuestras apariciones en los medios públicos, en los medios de comunicación, el tiempo que dedicamos a las cosas que consideramos importantes, y comparamos el tiempo que dedicamos a hablar y a denunciar la violencia machista, la violencia doméstica, pues se percibe una clara asimetría. Y yo les confieso que a veces siento vergüenza. Cuarto error, el mal uso de la Sagrada Escritura. Existe una manera de interpretar determinados textos de la Escritura que son ofensivos para la mujer, sencillamente ofensivos, y por ello inaceptables. Cualquier interpretación de la Escritura que justifique de cualquier manera la sumisión de la mujer al varón es absolutamente inaceptable. Es evidente que la revelación de Dios no es machista, no es sexista, pero sí lo pueden ser los ojos y los corazones de algunas de las personas que leen la Sagrada Escritura. Así pues, nos encontramos con falta de preparación en los ministros, en los agentes de pastoral, en el pueblo de Dios. Falta de preparación que ha llevado a ignorar y a minimizar no pocas veces un problema que lleva manifestándose mucho tiempo en las vidas de muchas personas que viven en nuestras ciudades, que trabajan en nuestras empresas, que envían a sus hijos a nuestros colegios y que rezan en nuestras iglesias. Como saben, no existe un perfil típico de la mujer maltratada. No hay ninguna característica que la haga más proclive. La violencia doméstica se da en todas las clases sociales, en todos los niveles académicos, en todas las culturas, en todas las etnicidades, en todas las creencias religiosas, en todas las ideas políticas. En España hay senadoras, diputadas, miembros femeninos de consejos de administración de grandes empresas que son maltratadas. Ojo con que a veces pensamos que es un estigma de la gente de baja cultura o de la gente pobre. Ojo, porque esto además es falso. Yo me pregunto muchas veces si hay muchos sacerdotes que sean conscientes, o muchos conferenciantes que sean conscientes, o muchos profesores o profesoras que sean conscientes, pero en este caso uno barre para casa, ¿no? Hay muchos sacerdotes que son conscientes que de las mujeres que están escuchando su homilía, en el caso mejor, entre comillas la palabra mejor, claro, 1 de cada 10 mujeres que ve ha sido o está siendo maltratada. Algunas estadísticas nos hablarían de 1 de cada 4.
¿Es consciente? ¿Somos conscientes de eso? Me pregunto si los encargados de los cursillos prematrimoniales son conscientes que con frecuencia la violencia y el maltrato comienzan en el periodo de noviazgo. Y me pregunto también si existen muchos sacerdotes, muchos agentes de pastoral, muchos religiosos, muchas religiosas, cuyos consejos ante una mujer maltratada tomen la forma de: ten paciencia, vuelve a casa, intenta ser una buena esposa. Debes rezar por tu marido y aceptar este sacrificio. La mujer es el principal responsable de mantener a la familia unida, y así sucesivamente. Mary Fortune, una psicóloga especialista en violencia machista, hace una hermosa e impactante comparación entre la parábola del buen samaritano y la actuación de muchos sacerdotes y laicos ante una mujer maltratada. En su opinión, esta parábola constituye un ejemplo gráfico de las posibles respuestas a la violencia en las familias. Recuerdan, por supuesto, la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita se niegan a ver al maltratado, a sus heridas, a su necesidad, y simplemente pasan de largo. El samaritano actúa de manera completamente opuesta. Se detiene, cura sus heridas, le conduce a un lugar seguro y le ayuda también económicamente. Individual y colectivamente, actuamos como el sacerdote y como el levita cuando tenemos miedo a involucrarnos. Los que le han pegado todavía estén cerca. Puede que atender al que está herido nos complique la vida. Tendremos tendencia a actuar como ellos si no nos hemos preocupado de formarnos. Si nadie en la facultad, en el seminario, en mi comunidad, en mi noviciado, en mi familia, me ha enseñado. Si no conozco qué recursos están disponibles. Finalmente, individual y colectivamente, actuamos como el sacerdote, como el levita, cuando culpamos a la víctima. Sebastià Taltabul, Monseñor Sebastià Taltabul, decía una cosa preciosa sobre la parábola del buen samaritano. La pregunta que se hace el sacerdote y el levita es la pregunta narcisista. ¿Qué me va a pasar a mí si le ayudo? La pregunta que se hace el samaritano es la pregunta cristiana. ¿Qué le va a pasar a esta persona si yo no le ayudo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer siempre en la pastoral familiar y en concreto en la pastoral ante familias donde se da violencia doméstica. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Para ello voy a recoger muy sintéticamente algunos elementos que aparecen en documentos episcopales tanto norteamericanos como Nueva Zelanda. ¿Qué podemos hacer para ayudar? O dicho de otra manera, ¿qué podemos hacer para que nuestra compasión sea auténticamente humana y por ello auténticamente cristiana? Esto es muy importante, porque con esto de la compasión a mí me viene mucho el refrán castellano de a cualquier cosa llaman chocolate las patronas. A cualquier cosa llamamos compasión. A veces pensamos que compadecerse es simplemente padecer con. Nuestras homilías, nuestras clases están llenas de este lugar común. Pero en realidad esa es solo la mitad de la compasión. La compasión tiene un segundo momento, que es el de luchar para terminar con las causas del dolor. Si no, no es compasión cristiana. La compasión cristiana es padecer con el que sufre y trabajar para que el que sufre ya no sufra más. Un jesuita norteamericano, Steve Privet, sugiere que la metáfora más adecuada para explicar, para ver lo que es la compasión, no es la simpatía llorosa, sino la reacción de una osa ante la amenaza a sus cachorros. No se la inventa él. Como saben, es la metáfora del profeta Amós, del profeta Oseas, cuando pone en boca de Yahvé: caeré sobre ellos como una osa privada de sus cachorros. Y es que la compasión evoca no solo ternura, sino también la voluntad de enderezar lo torcido, de trabajar por la justicia.
Pues bien, la pregunta permanece. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Miren, lo primero, escuchar a la mujer. Escucharla porque en muchos casos nos cuenta el problema por primera vez. Como saben, hay 3 colectivos que recibimos prima facie la noticia del maltrato machista ante una mujer. 2 de ellos suelen ser involuntarios, 1 es voluntario. Los involuntarios son, pues, los profesionales de urgencias, los médicos, las enfermeras, los enfermeros de urgencias. Ahí no es que la mujer se sincere, sino que en muchos casos salta a la vista. Un segundo colectivo son los tutores y los departamentos de orientación de los colegios, que a través de las entrevistas tutoriales, a través de la relación con los chicos, con las chicas, descubrimos esos elementos en la familia. Pero hay un tercer colectivo en donde no, por así decirlo, no se descubre contra la voluntad de la mujer, sino que la mujer lo cuenta libremente. Y ese colectivo somos los agentes de pastoral. Sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas. En muchos casos somos las personas a las que la mujer se lo dice por primera vez. Con lo cual, lo primero, escuchar. Y escuchar para las mujeres es más fácil escuchar a otra mujer. A los varones, como sabéis, como hablamos diferente y pensamos diferentes, a veces los varones nos entra mucha ansiedad porque queremos enseguida darla, y las mujeres habláis en círculos en la medida en que vosotras, conforme habláis, pensáis, y conforme habláis, estáis encontrando la solución. Muchas veces habláis no para que nadie os diga lo que tenéis que hacer, sino que al hablar estáis encontrando la misma solución. Y además, como tenéis una memoria afectiva, enriquecéis la narración con múltiples sentimientos y con múltiples elementos de la historia. Eso a los varones que no estamos entrenados nos da muchísima ansiedad, ¿no? Y a veces no es raro que pensemos que os enrolláis, ¿no? Por eso digo que escuchar es muy importante, y escuchar como las personas necesitan ser escuchadas. A los varones hay que escucharles como varones, y a las mujeres como mujeres. Porque, como sabéis, los grandes problemas relacionales de la humanidad son cuando las mujeres piensan que los varones son mujeres y cuando los varones pensamos que las mujeres son varones. Esto es la mitad de los problemas de pareja, vienen por aquí. Yo siempre suelo decir que es que las mujeres a los varones nos parecen complicadas y los varones a las mujeres les parecemos sencillos. Muchas de mis amigas, en vez de sencillos, dicen simples. Me gustan más sencillos. Aunque puede que seamos simples. Bueno, escuchar a la mujer. Pero no basta con escuchar, hay que creerla. Y hay que creerla porque a esa mujer, durante toda su vida, desayuno, comida y cena, le han dicho que está loca, la han insultado, la han aislado, la han considerado incapaz y la han considerado inútil. A esa mujer maltratada hay que creerla, no solo escucharla. Los obispos, como os decía, de Canadá, de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, nos han dado una serie de pistas. Todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad pastoral estamos en una situación privilegiada para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Pero mucho cuidado. También podemos hacer mucho daño si somos negligentes, si somos perezosos, inmisericordes o miedosos. Por eso, quienes tienen esa responsabilidad, quienes tenemos esa responsabilidad, tenemos también la grave obligación moral de formarnos, precisamente para informarnos sobre el tema. Pues bien, ¿qué nos dicen los obispos norteamericanos y neozelandeses sobre lo que debemos hacer el pueblo de Dios en general y los agentes de pastoral en particular? Primero, algo de lo que ya os he hablado: tomar seriamente lo que nos está diciendo esa mujer.
Segundo, evitar soluciones simplistas y espiritualizaciones falsas del problema. Esto que te pasa, estás completando la pasión del Señor. Ojo con espiritualizar. Tercero, evitar el mal uso de la Escritura. No podemos utilizar ni pensar en un texto bíblico como justificando la dominación masculina. Y todavía se hace. Cuarto, necesitamos y debemos estar informados de los recursos disponibles en la comunidad, a nivel local, a nivel eclesial, a nivel autonómico, recursos médicos, recursos legales, albergues, psicológicos, recursos educativos. Una de las asignaturas que doy en comillas es la preparación para el examen ad audiendas confesiones. Los jesuitas jóvenes que se van a ordenar, pues les hacemos unos exámenes sobre la confesión. Y una de las cosas que les digo siempre es que en el confesionario tienen que tener una agenda, y en esa agenda tienen que tener números de teléfono. Y a esto me refiero. Números de teléfono, desde el teléfono de la Esperanza al albergue para mujeres maltratadas, al teléfono, y no siempre lo hacemos. En quinto lugar, los agentes de pastoral tendremos que estar preparados para enfrentarnos y para acompañar profundos cuestionamientos espirituales y religiosos que va a tener esa mujer que está siendo maltratada. Esa mujer va a tener profundas preguntas sobre su relación con Dios, sobre su valor y dignidad como persona. Necesitamos estar preparados para acoger y para mostrar el rostro materno de Dios, no para mostrar el rostro de un juez con un código debajo del brazo. Finalmente, en una primera parte, necesitamos crear una atmósfera en las parroquias, en los colegios, en los centros de pastoral, donde laicos, religiosos, clero, podamos discutir sobre la violencia contra la mujer de forma abierta y de forma honesta. De manera especial, para los pastores y para los miembros de la parroquia, los obispos norteamericanos y neozelandeses señalan 5 elementos. El primero, recordar una de las tradiciones más hermosas que existen en la Iglesia. La Iglesia ha sido siempre lugar de asilo. Todavía existe esa expresión, ¿no? El estoy seguro en sagrado. Necesitamos hacer de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, de nuestros conventos, de nuestras comunidades religiosas, de nuestras casas, necesitamos hacer un lugar seguro. Necesitamos convertir la Iglesia en lugar de asilo, porque lo es. En segundo lugar, necesitamos expresar homiléticamente lo que es también la violencia. Hay que asegurarse que en las homilías se habla sobre esto. Si las mujeres maltratadas no oyen nunca nada acerca de los abusos, pueden pensar simplemente que a nadie les importa lo que les pasa. En tercer lugar, tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, porque a veces sin querer podemos decir algo que haga creer a esa persona que es culpa suya, que depende de su conducta. Solo el maltratador es responsable del maltrato. A veces todavía no entendemos el drama que está pasando una mujer maltratada y todavía nos preguntamos, bueno, pero si no se va será porque no quiere. Una mujer maltratada no se va de la relación con su maltratador por el mismo motivo que un judío no se iba de Auschwitz, porque no puede, o porque cree que no puede. El correlato más fácil, correlato más adecuado de lo que es la relación de la víctima con el maltratador es la relación de un preso de un campo de concentración con su vigilante. Es eso. No importa lo inculto que sea el maltratador. Los maltratadores tienen inteligencia natural. Son, entenderme la expresión cínica, son muy buenos en lo suyo. Y han aprendido solos, nadie les ha enseñado. Hay un estudio que compara el comportamiento de un maltratador
con el comportamiento científico que aparecen en los manuales de los torturadores. No os hacéis una idea de la cantidad de coincidencias que se da. Seguro que os sonará la Escuela de las Américas, aquel cuartel que había en Estados Unidos donde se formaban las tropas de élite de los ejércitos de Latinoamérica durante la teoría de la seguridad nacional. Ahí, por ejemplo, se formaron las élites del batallón Atlacat, que, como sabéis, fueron los que mataron a los 6 jesuitas y a las 2 empleadas de la UCA. Bueno, pues en los manuales que les enseñaban se puede ver claramente la relación que hay entre el maltratador con el torturador profesional. Como os digo, son muy buenos en lo suyo y de alguna manera nacen aprendidos y van aprendiendo poco a poco. Cuarto, necesitamos cuidar, si alguno de vosotros, si alguno de ustedes está metido en esto, por favor, cuiden, mimen los cursillos de preparación al matrimonio. No dejen que sea simplemente un cursillito de unas horas y hasta luego, Lucas. Hay que visitar temas en los cursillos de preparación como, por ejemplo, el tema de la igualdad, el tema de cómo se resuelven problemas, el tema del manejo de diferencias y, finalmente, necesitamos identificar públicamente el maltrato, la violencia, como pecado mortal, como pecado grave. Ya les decía que esto de decir que voy a ser breve, voy a tener que ir recortando y me van a permitir que vaya directamente al tema de la recepción de la comunión por parte de los católicos divorciados y separados. Lo digo sobre todo, pues porque es un tema que ha salido muy, muy claramente en el sínodo y podemos estar seguros que va a continuar también, que va a ser uno de los temas a destacar en el sínodo ordinario, en la decimocuarta sesión del sínodo ordinario. Como ven, no paso páginas por aquello de decir, bueno, para que vean y tal. No, son páginas escritas, no vayan a pensar. Pero bueno, me gustaría centrarme en el tema del compartir el pan, acompañar con católicos divorciados vueltos a casar. Las últimas décadas han sido testigos de intentos de aproximaciones nuevas a estas situaciones, católicos divorciados vueltos a casar, por parte de no pocos teólogos, obispos y cardenales. Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Italia, Nueva Zelanda. Es evidente que es preciso dar respuesta a estas situaciones y que los obispos mencionados intentan integrar una atención misericordiosa y respetuosa con la conciencia, con la doctrina de la indisolubilidad. Es cierto, no les voy a engañar, que no faltan quienes opinan que cualquier solución que apunte a permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar, cualquier solución ataca a la indisolubilidad del mismo. Esta tensión se puso de manifiesto claramente en el número 52 de la Relatio Synodi. Como saben, hubo 3 números que no sacaron los 2/3. Sacaron más de la mitad, sacaron mayoría absoluta amplia, pero no los 2/3. En concreto, el número 52 tuvo 104 placet y 74 non placet. Se lo leo. Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y casados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Varios padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual en virtud de la relación constitutiva entre la participación en la Eucaristía y la comunión con la Iglesia y con su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Otros se han expresado a favor de una acogida no generalizada en el banquete eucarístico en algunas situaciones particulares y bajo condiciones muy precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles
y relacionados con obligaciones morales para con los hijos, que acabarían padeciendo sufrimientos injustos. El acceso eventual a los sacramentos debería ir precedido de un itinerario penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano. Hay que profundizar aún en esta cuestión, teniendo muy presente la distinción entre situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes, dado que, y aquí cita directamente el Catecismo de la Iglesia Católica, probablemente para enfado de algunos conservadores que no cayeron en la cuenta de este número del Catecismo, la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas debido a diferentes factores psíquicos o sociales. También nos encontramos, como muy probablemente la profesora Carmen Peña les haya dicho, nos encontramos con una serie de preguntas que necesitan seguir siendo visitadas. Y esto lo piden tanto teólogos como obispos. Una de esas preguntas, seguro que se la planteó la profesora Carmen Peña, es si todo matrimonio entre bautizados es sacramental. Otra de ellas sería, ¿están tan equivocados nuestros hermanos separados de las iglesias orientales, ortodoxos, por ejemplo, al permitir una segunda unión e incluso una tercera? Yo me sitúo, les pongo las cartas boca arriba, me sitúo en la línea de los obispos del Oberrhein, quienes sin pretender cambiar la doctrina oficial de la Iglesia, buscan ofrecer una solución pastoral a algunas situaciones muy bien tipificadas. Dicha solución no pretende de ningún modo la suspensión del derecho vigente y de una norma válida, sino de aplicar el derecho según equidad, tomando en cuenta la singularidad de cada persona. En ningún sentido debe ser considerada la solución de estos obispos como una pastoral de situación. Para ellos es evidente, y cito literalmente, que la Iglesia no puede poner en discusión la palabra de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y sin embargo, tampoco puede cerrar los ojos ante el fracaso de muchos matrimonios. Siempre, allí donde los hombres viven de forma inadecuada respecto a la verdad de la salvación, Jesús sale a su encuentro misericordiosamente con gran comprensión para su situación. Creo que hay que plantear claramente que no nos movemos en un terreno de disensos doctrinales, sino de diferencias en la praxis pastoral en casos concretos. Mayoritariamente parece reinar unanimidad entre teología y entre las distintas iglesias sobre la indisolubilidad. En cambio, lo que siempre presenta dificultades es la aplicación pastoral, es decir, práctica, de la exigencia radical de Jesucristo. Es evidente que hoy como ayer, el amor y la fidelidad son necesarios y tienen vocación de perpetuidad. Pero también es evidente que las personas fracasamos en nuestros proyectos de vida. Y la pregunta sigue presente. ¿Cómo trata la Iglesia a esas personas? Nos sabemos, sin duda, todos los que estamos aquí, nos sabemos lealmente obligados a mantener la doctrina de la Iglesia y conservar la unidad. Pero esto no nos puede librar de buscar responsablemente soluciones pastorales razonables para las situaciones dolorosas y difíciles. En esa línea creo que hay que entender parte del documento Post Disceptationem del Sínodo, en concreto el número 47. Me gustaría ir terminando señalando un escrito no muy conocido de Joseph Ratzinger. Y digo Joseph Ratzinger porque lo escribió en 1972, cuando todavía no era el Papa Benedicto XVI. Es un escrito, como digo, no muy conocido. Se titula, fíjense ya el título, evidentemente es un título de un teólogo alemán, no podía ser breve, sobre la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio. 2 puntos. Observaciones sobre la situación histórico-dogmática de la cuestión y su importancia para el presente. Déjenme tomar aire. Probablemente esto en alemán son 3 palabras, ¿no? En dicho artículo,
un artículo precioso, un poco difícil, pero es un artículo precioso, tras un repaso a los padres, a la patrística oriental y occidental, sobre todo occidental verdaderamente, tras repasar el decreto de Graciano, tras repasar la postura de Lutero y de Trento, propone dos conclusiones. La primera conclusión: el matrimonio de personas bautizadas es indisoluble. Bien, esta es una afirmación que la Iglesia a lo largo de su historia ha mantenido consistentemente y sin ambigüedades. La que quiero subrayar con ustedes es la segunda conclusión. En su opinión, Joseph Ratzinger, 1972, uno de los mejores teólogos de la época, en su opinión es posible formular una propuesta concreta con todas las cautelas necesarias. Se trata de una propuesta que considera la posibilidad de que en situaciones de emergencia clara pueden permitirse excepciones limitadas en orden a evitar males mayores, siempre con carácter de excepción y en casos de necesidad. Y esta propuesta consistiría en lo siguiente: 2 puntos. Cuando un matrimonio se ha roto de manera irreparable, cuando se ha entrado con posterioridad en un nuevo matrimonio que ha probado por largo tiempo ser una realidad moral y ha sido tomado con espíritu de fe, especialmente en la educación de los hijos, de tal manera que la destrucción de este segundo matrimonio puede destruir un bien moral y causar un daño aún mayor, podría garantizarse de forma no judicial y basado en el testimonio del pastor y de los miembros de la Iglesia la admisión a la comunión de aquellos que viven en este segundo matrimonio. Esta propuesta fue recogida por el cardenal Walter Kasper en su informe para el consistorio extraordinario de febrero del 2014. Me imagino la sorpresa del cardenal Kasper, les aseguro que no fue el único, al conocer el tomo 4 de las obras completas de Joseph Ratzinger, que vio la luz meses más tarde. En esta edición se puede apreciar una variación en el texto que les acabo de comentar. Una variación que consiste en que han desaparecido varios párrafos, casualmente estos a los que les hacía referencia. Evidentemente, toda persona tiene derecho a cambiar de opinión, pero no deja de ser curioso, los que estamos acostumbrados a leer textos de obras completas, no deja de ser curioso que se cambie el texto en una edición de obras completas. Parecería lo lógico conservar el texto original e introducir los cambios en notas a pie de página o en texto paralelo. Cambiar el texto no es una práctica normal. En nuestra humilde opinión, quizás no es el camino más adecuado, porque, entre otras cosas, nos impide conocer la evolución en el pensamiento del teólogo. Otro elemento a señalar es el momento de la edición. Sin duda, queremos creer que el calendario de la edición ya estaba prefijado. De todas formas, es casualidad que eso surja entre las 2 sesiones del sínodo. Creo verdaderamente que no ha sido el mejor momento. Como prueba de ello es que, como se ha visto, determinados sectores muy conservadores han instrumentalizado este cambio en el texto del ensayo del Papa emérito. Subrayo instrumentalizado, porque estoy seguro que eso no está en la mente del Papa emérito, ir abiertamente contra una de las directrices, una de las líneas en donde del que parece ser es el pensamiento del Papa Francisco. Dicho lo cual, creo que esta propuesta formulada, como he dicho en 1972, y compartida hoy por no pocos teólogos y obispos, constituye un camino a recorrer verdaderamente fecundo. De hecho, supone un avance a la hora de reconocer los valores humanos y cristianos de un segundo matrimonio, contraído por lo civil, cuando 2 personas implicadas en él están dispuestas a la conversión y a la reconciliación, y hacen todo lo humanamente posible dentro de su situación. Y ahora ya sí termino.
en la línea señalada por los obispos del Rin, considerar los casos particulares, mirar con cariño y ternura el dolor de las personas concretas y desde ahí interpretar la ley, pronunciar una palabra de consuelo y liberación, hacer partícipes a estos hermanos y a estas hermanas que sufren del pan partido, repartido y compartido, otra vez la etimología del verbo acompañar, esto es relativismo moral, es laxismo jesuítico. Yo creo que no. Al contrario, no deberíamos preguntarnos si no estamos corriendo el riesgo de caer en un tuciorismo desencarnado, en un rigorismo moral que en lugar de transparentar al Dios de la vida, lo hace opaco a la vida de sus hijos y de sus hijas. Todos los que tenemos alguna responsabilidad en la Iglesia, por pequeña que ésta sea, deberíamos preguntarnos con la mano en el corazón y con el corazón cerca del Señor, si la exclusión de los sacramentos de la Iglesia, de unas personas que se han separado sin culpa por su parte y que viven un segundo matrimonio humanamente bueno, puede hoy en día aportar algo en orden a reforzar la lealtad, al vínculo indisoluble del matrimonio o a fortalecer a los cristianos frente a la tentación. En mi opinión, pues es necesario continuar reflexionando sobre cómo articular una pastoral para estas situaciones, que siendo irregulares para la Iglesia, suponen para muchas personas un auténtico renacimiento tras un periodo de dolor y de soledad. ¿Cómo debemos acompañar a personas concretas que han experimentado una fe renovada en el amor? A estas personas hasta ahora se les dice y recuerda que siguen siendo miembros de la Iglesia. Se les invita con calidez a participar de la vida de la Iglesia, pero al mismo tiempo se les aparta de la fuente eucarística de la vida cristiana. De hecho, se les excluye del corazón de la Iglesia, que es la Eucaristía. Se les prohíbe comulgar y, sin embargo, se insiste en que no están excomulgados. En definitiva, se trata de avanzar, creo yo, en una búsqueda en que la teología, apoyada en el sentido común del pueblo de Dios, en la práctica de las iglesias hermanas y en el ejemplo de cómo Jesús trataba a los que sufren, nos ayude a todos a que se nos conmuevan las entrañas y encontremos soluciones pastorales nuevas para los nuevos discípulos y discípulas de Emaús que hoy, como entonces, descubren que el Señor de la vida les sale al encuentro en mitad de su camino y les envía con renovado impulso y fervor a Jerusalén. Quiero terminar con unas palabras del Papa Francisco. Pertenecen a la vigilia de oración organizada en la noche anterior a la solemne apertura de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Fue una vigilia de oración que organizó la Conferencia Episcopal Italiana en la Plaza de San Pedro. Son palabras de Francisco que verdaderamente son una oración. Pueda soplar el viento de Pentecostés sobre los trabajos sinodales, sobre la Iglesia, sobre la humanidad entera. Desate los nudos que impiden a las personas encontrarse, sane las heridas que sangran, reavive la esperanza, nos conceda aquella caridad creativa que permite amar como Jesús amó, y nuestro anuncio volverá a encontrar la vitalidad y el dinamismo de los primeros misioneros de la Iglesia. Yo a esto solo puedo añadir que así sea. Muchas gracias.